En nuestra clase de formación cívica estuvimos viendo principalmente algunas situaciones de los diferentes derechos que se tienen tanto a nivel general, derechos humanos, pero también vimos en lo particular los diferentes derechos de los niños. Pero es muy importante no solamente conocerlos, sino que verdaderamente podamos hacer uso de ellos, principalmente para evitar situaciones de violencia y discriminación, y es de lo que vamos a hablar nada menos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que se refiere a estar en contra de la violencia escolar y la discriminación. Si reflexionamos, podemos entender que algunos derechos humanos son muy importantes y es importante exigir su respeto y además no solamente sugerir su respeto y sugerir acciones a favor de diferentes grupos vulnerables que no pueden expresar o que no pueden hacer valer por sí mismos los derechos que ellos mismos tienen. Por eso es muy importante intervenir en la situación donde veamos violencia. Pero ¿cómo tenemos que intervenir cuando algo sucede en situación de violencia y se opone a los derechos que nosotros conocemos? Por ejemplo, ahí en la imagen vemos que varios compañeritos se están burlando de la niña. Y hay un elemento muy importante en una narrativa de un libro que se llama Diario Corazón de un Niño, de Edmundo Amisis, y él relata por día diferentes situaciones que vivió como niño, las diferentes vivencias que un niño italiano tiene durante su infancia, llamado nada menos que Enrique, principalmente hablando temas de lo que sucedía dentro de la clase y con la situación de sus padres. Y este libro enumera diferentes cuentos cortos refiriéndose a varios días. Si tienes la oportunidad de adquirirlo o de verlo en las redes sociales o en la web, sería muy importante y es muy interesante este libro. ¿Pero por qué? Porque en este caso vamos a ver una situación que sucedió dentro de esa misma escuela. Esto sucedió un día miércoles 26 y a él lo tituló Un gesto generoso. Narra en este caso cómo conoce a Warren, un niño, al momento de entrar en la clase. Y el relato dice así: Warren se ha dado a conocer precisamente esta mañana, cuando entré en clase y un poco tarde por haber detenido la maestra de la primera superior para preguntarme a qué hora podía venir a casa. El maestro no había llegado todavía y 3 o 4 chicos se estaban metiendo con el pobre Rossi, el rubio del brazo malo y cuya madre es verdulera. Le pegaban con la regla, le tiraban en la cara cáscaras de castaña, le decían motes, le remedaban poniendo el brazo como en el cabestrillo, y el pobrecito estaba solo en su banco del fondo, asustado, y daba compasión verle mirar uno a otro con los ojos suplicantes para que lo dejasen en paz. Pero en otro arreciaban su burla y él empezó a temblar y a ponerse rojo de ira. De pronto, Franti, el descarado, se subió al banco, haciendo ademanes, ridiculizó a la madre de Crossi cuando acudía a esperarlo a la puerta, pues ahora no va por estar enferma. Muchos se rieron a carcajadas. Entonces Crossi perdió la paciencia y cogió un tintero, se lo tiró a la cabeza con toda su fuerza, pero Franti se agachó y el tintero fue a dar en el pecho del maestro, que entraba en aquel preciso momento. Todos corrieron a sus respectivos puestos y callaron atemorizados.
El maestro, pálido, subió al estrado. Con voz alterada preguntó: ¿Quién ha sido? Nadie respondió. El maestro le preguntó, levantando más la voz: ¿Quién ha sido? Entonces Warren, sintiendo compasión del pobre Crosby, se puso de pie y dijo con resolución: un servidor. Si te das cuenta, en este caso estamos hablando de una situación de violencia, y esto está sucediendo en clase. Muchas veces algunos de nosotros maestros tenemos que ir a dirección, y esto sucede dentro de nuestros salones. Muchos niños se aprovechan de los más pequeños o los que no causan muchos problemas. Pero es muy importante reflexionar la importancia de la no agresión. En este relato del que hemos hablado, vemos cómo la situación terminó con la llegada del maestro, y el maestro lógicamente ya estaba enojado, pero alguien ayudó a Crosby. Posteriormente, si ves el relato, vas a ver que esto se aclara, y es muy importante evitar todo este tipo de violencia que sucede nada menos que en clase. ¿Sí lo discriminaban? Sí, lo estaban discriminando porque pues la mamá se ganaba la vida de manera honesta, aunque un trabajo no muy remunerado, y que lógicamente les hacía vivir difícilmente, y no es adecuado burlarse de los demás. De esta manera estaremos viendo la importancia de la no violencia y la no discriminación.